vamos a tener ahora una conversación interesante con un miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que es a su vez el secretario de propaganda. Con nosotros, el ingeniero César Fernández. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el público de ahora la Super7 en la tarde, este panel que por encomienda de mi querida madre saludo a Anibelca y a Johanna Parra. Aceptamos con mucho cariño, a los con caballeros mucha saludo alegría. yo. Así que a todo el público, por supuesto, radio escucha, televidentes, red vidente. Sí mismo. Así es. Teleradio ciberoyente. Un gran, Wow, profesora, por usted siempre Por dándole ahí el es. clavo. Y ahí, Tiene que guardarlos. hasta los videntes también. ¿verdad? Sí. Y hasta los videntes. así mismo. un gran abrazo para esa gran dama ilustre. Siempre me inclino Compañera en reverente. plataforma, en breves Sí, momentos, en breves horas. Ante su dedicación, sapiencia e inteligencia natural y cultivada. Así que un abrazo para ella. Don César, a propósito de los temas que estábamos abordando, que es el tema que nos ha convocado, la tragedia del jet set, el vacío legal que ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, que existe en la legislación dominicana a propósito de las evaluaciones que no se están haciendo a las infraestructuras privadas. Algunos entendidos entienden que tampoco se le están haciendo a las públicas. Usted hace unos días ofreció una rueda de prensa para hablarnos de un proyecto de ley que va a ser presentado ante el Congreso de la República. Me gustaría conocer en qué consiste este proyecto de ley y a qué nivel anda eso. Sí, muy bien, Carlos. Evidentemente la Fuerza del Pueblo también consternada con este caso, vamos a decir que le puso la tapa al pomo, que es el caso del Jet Set. Creó una comisión, nuestro partido, la dirección política de nuestro partido, una comisión multisectorial donde hay ingenieros, hay arquitectos, hay expertos en prevención de riesgos, hay legisladores, también expertos en esta materia, hay hasta abogados también por el tema legal, para primero estudiar el tema a profundidad, ver qué existía, cuáles leyes habían, cuáles reglamentos estaban funcionando, cuáles no, y ver de qué forma el partido Fuerza del Pueblo podía hacerle un aporte al país a través de un proyecto que lo hemos denominado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Y atiende no solamente el caso de Jet Set, es bueno recordar también la tragedia de San Cristóbal, la tragedia de La Vega, que fueron en infraestructuras privadas que ocurrieron, y en infraestructura pública, la caída de los muros del paso a desnivel de la Máximo Gómez. Es decir, no solamente estamos evaluando lamentablemente la tragedia del YC, sino las demás. Y nos vamos al fundamento histórico. Esta dirección que estamos proponiendo, le decía yo a Anibelca, fuera del aire, que ya existió en algún formato. En el año 1998, a raíz del ciclón George, el presidente Leonel Fernández, que se encuentra que no hay un marco jurídico para el tema de enfrentar las catástrofes, inicia, vamos a decir, la construcción de una ley para este tema, que es la ley sobre gestión de riesgos. Esta ley no es promulgada sino hasta el año 2002, ya en el gobierno de Hipólito Mejía, y se promulga como la ley 147 de ese año, la 147-02. En esa ley había un organismo que se llamaba Dirección General de Gestión de Riesgos o Comité Operativo Nacional. Estas instituciones se sacaron de la ley. Es decir, estuvieron en un momento en la ley, por razones que desconocemos de manera exacta en este momento, no se incluyeron en la ley. La ley se promulga y comienza a funcionar. Entonces, decía a nivel, y con muchísima razón, y la mayoría de la gente dice, bueno, pero otra institución y todo lo que tenemos. Pero la realidad de esta institución es que la función es totalmente diferente y se lo vamos a explicar. Sí, pero... Tenemos el COE, tenemos la Defensa Civil, tenemos la Obras Públicas, tenemos el MIBET, pero cada una tenemos la ONESBI, pero cada una de ellas tiene roles diferentes, pero nadie las coordina en el tema de infraestructura. Entonces, por ejemplo, ¿qué nosotros estamos proponiendo? Estamos proponiendo que este instituto de seguimiento permanente... ¿Instituto o dirección? Perdón, la dirección, disculpa, gracias. ¿Y qué primero? Fiscalizar y certificar las condiciones estructurales de edificaciones públicas privadas de alta concurrencia. Y entonces, ¿de qué entidad dependería esa dirección? Esta dependería del Ministerio de la Presidencia. ¿Y por qué no
pregunto, que como tendría que ver, entre otras cosas, con el tema de la fiscalización de la infraestructura pública y privada, ¿por qué no que sea una dependencia, por ejemplo, de obras públicas o de MIBET? Podría ser. O sea, digo porque como que me hace más lógico por el... No tenemos problema de dónde depende y por eso va al Senado a un debate. O sea, ahí vamos a debatirán los legisladores y me imagino que inventarán comisiones de la sociedad civil, del CODI, etcétera, para que se debate este tema. Lo que queremos es que exista. ¿Y por qué? Porque las obras no se fiscalizan. O sea, después que el ayuntamiento te da un permiso para hacer este estudio de televisión, por ejemplo. César, antes de entrar en lo que se quiere con esta ley, ¿cómo la vamos a financiar esa nueva institución? O sea, vamos para allá, para que entender un poco qué es lo que perseguimos y luego vemos. Pero entonces sí es cierto lo que dijo el presidente de la República, que hay un vacío respecto a la fiscalización. Fíjate que el mismo señor Espaillat, cuando le habló al país en una entrevista, dijo: en 32 años nadie me fiscalizó. Pero disculpa que monopolice, pero el que nadie te fiscalice, el que no exista la obligatoriedad legal para que una entidad pública me fiscalice, puede justificar que yo tenga una infraestructura débil. No lo justifica, pero ahí entra la Dirección de Protección Civil. Ahí es que entra, porque, quería poner un ejemplo. Hacemos, ACD Media pide un permiso al ayuntamiento para hacer este edificio para una emisora. El ayuntamiento le dice: sí, te puede hacer ahí una edificación de 2 niveles. Muy bien. El MIBET, que está ahí enfrente, le da una licencia para construirla. Y le supervisa mientras usted está construyendo. Cuando terminó, el MIBET dice: aquí ya, ACD Media hizo correctamente las zapatas, los muros, el techo, le puso las ventanas que dijo que iba a poner, y eso está perfecto. Y se fue. Y si ACD Media se vende en 20 años, en 30, y aquí se decide poner un colegio, se decide poner una universidad, un taller de mecánica, cualquier otra cosa, nadie lo regula. Y el tema de uso de suelo, no se supone que ahí entra al principio, pero después no. Ahí que está el vacío legal. Entonces, ¿qué perseguimos? Bueno, que una vez una estructura esté de pie, cada cierto tiempo, en este caso estamos hablando, en el caso de seguridad estructural, 50 años, sea recertificada. Se le haga una evaluación sísmica, estructural, de uso, etcétera. O sea, toda una serie de revisiones, y se le da una nueva certificación. Con esa certificación que usted va a pagar un impuesto, va a pagar una serie de estudios, entonces usted puede seguir operando. Si no, podría ser clausurado su negocio o la institución que usted tenga. Jesulín. Sobre eso, y a nivel K apuntó ahí, porque si tenemos instituciones que otorgan permiso para construir, ¿cómo es que las mismas instituciones no tienen la capacidad para dar seguimiento, supervisar y asegurarse? Nosotros estamos en medio de una falla, ¿no? San Andrés nos pasa cerca. Sí, para el noreste. Entonces, Milwaukee. La de Milwaukee. Sí. No, Entonces, la principal es la falla del Cibao, la que atraviesa la parte norte, y la parte sur, la misma de Haití. Pero la fosa de Milwaukee, que está aquí por Samaná, es la que... Ok, si nosotros somos un país que cierto. está sujeto a que un movimiento telúrico puede impactarnos como a cualquier otra parte, ¿cómo es que un Estado no tiene la capacidad de tener instituciones que le den seguimiento a infraestructuras que tengan un tiempo importante de servicio? Porque todos los bienes muebles e inmuebles tienen años de vida, de utilidad. Así es. Entonces, en un Estado que no tenemos previsión para esto, ¿cómo podemos llamarle, don César? Y dicho sea de paso, todos pueden ser culpables. Precisamente de eso se trata. No existe una regulación que te obligue. Y yo pongo otro ejemplo. Un edificio de apartamentos, donde usted vive, donde yo vivo. El vecino de encima decide vender baterías de carro. Vende su mueble, saca su mueble y pone un negocio de batería de carro. Y llena las habitaciones de batería de carro. ¿Usted sabe cuánto pesa una batería de carro? Cuando los ingenieros diseñamos la estructura, se diseña con una carga viva, lo que se llama la carga que va a tener encima de lo que es la losa de hormigón, muebles, se calcula, tiene un peso por kilómetro, por centímetro cuadrado, mueble, cama, etcétera. Nevera. Nevera. Bicuí. Pero no, y si el tipo decide llenar esa cuestión de batería, eso es una locura.
nadie lo fiscaliza. Y usted que vive ahí dice, pero Maca, yo veo un movimiento raro. No me asuste, ingeniero, no me asuste. Pero más daño hace los gases y el lixiviado. Todo eso. Yo recuerdo, yo vivía hace un tiempo en Los Prados y tuve un problema serio con un vecino, vendió la casa y pusieron un laboratorio de resistencia de materiales que usaban químicos y esos químicos entraban a mi casa. Yo con niños pequeños. Entonces yo tuve que armar un lío con medio ambiente y para que esa gente lo quitaran por un terrible, pero los tipos se instalaron. O sea, y yo que estaba en un residencial viviendo con mi familia tuve ese inconveniente. Entonces esta institución viene a regular ese tipo de cosas. Okay. Entonces el financiamiento, Johanna, pero incluye, mira, por ejemplo, esta institución además emitirá boletines técnicos, periódicos y mapas de vulnerabilidad estructural accesible a toda la ciudadanía. Oigan qué interesante esto. Esta institución también trabajaría de mano con las alcaldías porque son las que están en el territorio. Hacemos un análisis de vulnerabilidad donde le decimos a la gente dónde puede haber un problema. En el caso de un sismo, dónde podría haber una dificultad. Y también estamos proponiendo que la UNESBI, que es exclusivamente para instituciones del Estado, la UNESBI vaya a también inspecciones edificaciones privadas, no solamente eso. Y el financiamiento, existe un fondo de gestión de riesgos, por ley, el 1%. Lo que hay que saber que está haciendo el presidente Abinader con eso. También de los préstamos que se tomen para obras de infraestructura, se supone que el 1% también debe de ir ahí. Y esta institución, como decía yo, va a cobrar dinero a las instituciones. Por el servicio. Por el servicio y por las informaciones y todo ese tipo de cosas. Es decir, que económicamente no es una carga para el Estado. Todo lo contrario, viene a solucionar un problema. Don César, quizás habría que buscar el origen de las fallas en nuestros organismos de Estado a nivel de verificación, certificación, regulación. Usted hablaba de que usted vivía en Los Prados. Los Prados es hoy una de esos ensanches que ha cambiado de ser un barrio, un residencial horizontal a un área comercial, sin ningún tipo de certificación ni de aprobaciones que tengan que hacerse tanto del Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente. Pero esas fallas que tenemos de origen para poder darle seguimiento a las obras y tener la capacidad de recertificarlas cada cierto nivel de tiempo, estaría atado a que hace apenas 30 años éramos una ciudad prácticamente horizontal, con la Torre del Sol, la Torre KG, el edificio de la Cumbre, las Torres Naco y se acabó. Y luego de que vinieron... El edificio del embajador. El edificio del embajador. De 4 pisos, por cierto. Entonces, quizás eso dio a pie a un descuido en la capacidad de certificar y dejar ese hueco legal de obligar, que de hecho en otros países es algo que es normal. O sea, aquí sencillamente no pasa, no se hace. Que una persona diga, a mí nunca nadie me visitó, tiene que llamar a preocupación, porque el Estado tiene que verificar las obras públicas, los edificios, los puentes, las carreteras, todo, así como también la verificación de las obras privadas. Mire, por ejemplo, me llama mucho la atención eso que usted dice. Yo tengo amigos en Estados Unidos que tienen bodegas, las populares bodegas, y yo siempre los visito y converso con ellos. Y en una ocasión que estoy visitando a uno que tiene una bodega bastante grande, me dice, hoy no te puedo atender porque hoy tengo inspección. Digo, explícame qué es eso. Me dice, sí. Yo recibo varias inspecciones al año. Una por la cocina porque uso una cocina de gas. Salud. Entonces, recibo una inspección particular para eso. Pero recibo una inspección de la compañía de electricidad donde me supervisan cada freezer y cada nevera que yo tengo para ver si están adecuadamente conectadas, si están operando de manera correcta y no son pasibles de generar un incendio. Y digo yo, ¿y qué pasa si tú no cumples? Me dice, me cierran el negocio. Y hasta que no cumpla con eso, una simple bodega, que entran, qué sé yo, 10, 15 personas al mismo tiempo, no más de ahí, tiene esa limitación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos persiguiendo, la seguridad de la gente en los lugares de ocupación masiva. Señores, el estadio Quisqueya, ¿cuántas veces se ha remodelado? ¿Cuántas veces que se ha hecho? No sabemos qué se ha hecho. No está certificado eso. A eso se quemó una vez el séptimo cielo, ¿ustedes se acuerdan? Claro, claro. ¿Qué pasó con esta estructura? No se ha dicho. Pero aquí tenemos la Media Naranja, por ejemplo, que también
tiene muchos años de construida. ¿Cómo está esa estructura? Ahí metemos 15.000 La del Cibao, que está oxidada completa arriba. La del Cibao. Pero nosotros en esta propuesta hemos también pedido que bien, lo del proyecto de ley que estamos sometiendo, hay otras 11 propuestas que las saludamos y bienvenidos todos a que trabajemos juntos, los partidos políticos, la sociedad en esto. Pero hay una lista de obras que no pueden esperar esto. Ese puente de la 17 no puede esperar que haya una dirección nueva y se evalúe. El presidente de la República tiene que hacer un decreto en nuestra solicitud con el puente de la 17, un tramo carretero que hay en Barahona, se llama el derrumbado, que se vive cayendo, una serie de puentes que hay por ahí que hay que intervenirlos ya. César. O cerrarlos o intervenirlos. El mismo metro también. El mismo metro. Claro. Sobre la iniciativa legislativa que estás planteando, me preocupa el hecho de que como la Fuerza del Pueblo no tiene la fortaleza congresual para motorizar que ese proyecto pueda caminar a la velocidad que otras iniciativas que plantea el gobierno, quisiera saber si la Fuerza del Pueblo y tú de manera particular están tocando puertas en sectores que pudieran asumir este tema y crear una corriente favorable a que esto se pueda aprobar en el menor tiempo posible. Porque si lo deja simplemente una iniciativa a través de los senadores que tienen la Fuerza del Pueblo, es probable que eso no pase de ahí. Mira, yo pienso, Carlos, y yo digo que la Fuerza del Pueblo no busca absolutamente ningún protagonismo con esto. La Fuerza del Pueblo quiere que se haga. Y yo le hago un llamado al presidente de la República, a mi querido amigo José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que ellos lo asuman y que lo tengan como un logro de ellos, que nosotros nos sumamos a que la iniciativa sea vamos a decir, aquilatada por ellos. No tenemos ningún problema, tenemos esa dificultad, pero lo que queremos es que el proyecto pase y que también se incluya lo que el buen amigo Abel Martínez ha propuesto, que hizo una propuesta. Hay otras propuestas del mismo senador Tineo, me parece, que también hizo una propuesta. Es decir, vamos a consensuarla, vamos a hacer una y que el país, que la clase política le diga a la ciudadanía, mire, nosotros estamos preocupados por nuestro país y queremos salir adelante. Y tenemos ahora una nueva herramienta para proteger vidas, no para juntarnos a celebrar la muerte. Pero ahí es importante saber, ¿ese proyecto de ley tiene alguna garra? Cuando hablo de garra, ¿sanciones? Sí. ¿Habla de sanciones? ¿Qué contempla? Mira, nosotros, tú sabes que aquí hay temas civiles y temas penales. Exacto. Entonces, hay una serie de documentos que vamos a depositar para cuando se esté viendo el Código Penal, que las penas que existen ahora mismo sean más severas de lo que están. Okay. En el caso de la Dirección de Protección Civil, está solamente contemplado la clausura del negocio. Pero si hay responsabilidades mayores, van a entonces al código. ¿Y por qué todas no estarían en el mismo proyecto, que es parte de las situaciones? Porque nos pasamos el tiempo haciendo leyes. Pero acuérdate que este proyecto es una dirección. Pero sí. Cuando tú tienes una falta penal. Sí, pero si por ley se especifica que esa dirección puede multar, que esa dirección puede cerrar, que esa dirección puede tramitar vía procuraduría, ya la ley lo especifica. Bueno, y no entra en contradicción con más nadie. No nos adelantemos al proceso. Vamos a esperar que se discuta el proyecto. Eso es como la ley de tránsito. No, porque aquello, pero póngalo en la misma ley. Yo mañana en el Senado le prometo que le voy a decir a mi querido amigo y compañero Omar Fernández, que es el vocero de los senadores, mire, a nivel que tiene muchas ideas sobre este proyecto, invítela a los debates. A la vista pública, para que ella participe. De hecho, yo en principio, pero yo entiendo que esa dirección las podrían también asumir las alcaldías. Por ley, obviamente, pero la pueden asumir las alcaldías. No tiene la capacidad técnica para eso. No, pero por ley, y que lo asuman, y que lo busquen, y que le den el presupuesto. No le dan el presupuesto que le toca. Bueno, pero el Ministerio Administrativo tendría que contratar ingenieros para ejecutar eso. Bueno, mire, esa es su idea. Las alcaldías que lo hagan. Esa es su idea. Es que más no estoy de acuerdo, pero vamos se tomó como referencia casos fuera de República Dominicana, América Latina, Estados Unidos. México, Estados Unidos, Colombia y Japón. Tenemos de referencia. Hay instituciones similares. ¿Y cuál es dentro del marco de cada país? Claro está, existe de manera particular. ¿Estudiaron ustedes qué pasa en los casos de que se den omisiones por parte de las entidades entonces que tienen que velar por eso? Porque aquí tenemos un problema muy grave de manera permanente. Somos buenos haciendo las leyes. El problema después es procurar que se cumplan. No, y las leyes las hacemos sin garra.
En el caso de, hay países que hay hasta cárcel incluida. Para el funcionario público que por omisión para ambas partes. Para ambas partes. Recuérdate que el propietario omite, pero también alguien permite que lo omita. Claro, claro. Pero César, yo sé que tienes un proyecto de ley bajo el brazo. Tenemos el proyecto de una dirección de protección civil. Bueno, César. Que queremos que esté amparado en una ley. Ese es el tema. César no es legislador, él lo va a llevar. ¿Quién lo va a someter? No, pero como, los senadores como de la fuerza ciudadano. del pueblo. La fuerza del pueblo, no César. Perdón. Y usted sabe mucho de eso. No, yo vuelvo para atrás. César, andas con un proyecto de ley bajo el brazo y tienes toda la potestad y lo tienen como partido y lo tienes como ciudadano. Porque independientemente de que no vayas a votar por él, pero sí tienes la facultad para hacer propuestas, o sea, como ciudadano al fin. Y yo sé que lo hicieron como una iniciativa legislativa como partido, o sea, de manera partidaria. Ahora, yo quiero sacarte del tema de la infraestructura para hacerte una pregunta. Pero si usted va a salir del tema de la infraestructura, permítame entonces, porque el director quiere entrar. Él quiere entrar a los comerciales ahora, entonces luego volvemos con esa pregunta. Continuamos aquí, la interesante conversación que estamos desarrollando con el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también secretario de Propaganda, y vamos a cambiar un poco de tema. Ya hablamos de su iniciativa legislativa. Entonces, Joana quedó con una inquietud. Adelante, Joana. Ingeniero, ustedes incluso como partido, como ciudadano, ¿qué les parece las declaraciones del director de policía, quien a raíz de un incidente que se produjo con un ciudadano y una barbería, donde un policía trataba pues de cerrarle el establecimiento y él decía a las 12 de la noche que él trabajaba más, no vendía bebida, pero hoy el jefe de la policía o director de policía justificó la acción diciendo que las barberías no deberían estar abiertas más de las 12 de la noche, porque si no, no pueden estar abiertas más de las 12 de la noche, porque si es así, entonces ya eso es un punto de droga, lo que tiene derecho a abrir 24 horas. Mira, muy desatinada, Joana, la verdad, y da muchísima pena que un policía de ese nivel, porque cuando usted llega a ser jefe de la policía, director de la policía, yo conozco, tengo muchos amigos policías, se preparan, estudian y están, y cuando usted llega a esa posición, que es una posición totalmente política, se supone que usted está preparado y tiene conocimiento de la Constitución y le da más leyes. Entonces es totalmente una violación constitucional, lo mismo que hizo Farideh ahora en Semana Santa. O sea, son tan genios que prohíben, cierran una serie de balnearios, cierran una serie prohíben una serie de actividades, hasta jugar dominó en la calle, espacio público, y la cantidad de fallecidos aumentó en Semana Santa en vez de disminuir, lo que te dice que esas medidas eran totalmente, no eran las correctas a tomar. Yo lo que veo en esto, el tema de la seguridad, Joana, es que es más de lo que ha ocurrido en el gobierno de Luis Abinader, el PRM, que es una improvisación sobre la otra. Yo creo que ellos están inventando. No ha habido un plan claro en absolutamente ninguna de las políticas públicas del país, absolutamente ninguna. En la de seguridad no pegan una. O sea, no hay forma que entonces ahora los culpables somos los ciudadanos. Los que no podemos ir a bañar en una playa somos los ciudadanos. Pero sí los delincuentes sí tienen esa posibilidad. Los ciudadanos no podemos... una gente que tenga una farmacia no puede trabajar 24 horas. ¿Por qué no? Una gente que tenga... El director de la policía lo duda. Una panadería. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si esto fuera un gobierno de Leonel Fernández, dijera que fuera una dictadura. Si nosotros tuviéramos un gobierno nuestro prohibiendo cosas como esta. No, porque el dictador era Danilo. Bueno, sí. Eso es usted, profesor. Y lo de Rueda durísimo. Eso es una frase también que quiere institucionalizar la ministra de Interior. En vez de ella ha querido hacerse la graciosa con esa frase, una frase... medio de popular. No, es de tigres. Eso lo usan los tigres. Eso lo usan los tigres. Y en vez de caer en gracia, ha caído en desgracia con eso. Don César, dos preguntas. Primero, la opinión de la Fuerza del Pueblo respecto a la repatriación de parturientas. Y segundo, ¿en qué está el Congreso de la Fuerza del Pueblo? Si Dionis, si finalmente se queda Franklin o Peñita. Mire, con el tema de las parturientas nosotros hablamos hace mucho. De hecho, yo aquí en este propio espacio hablamos de eso. Y dijimos, y hemos dicho claro que ya una señora que estaba en proceso de parir, que ya estaba en la clínica, había que dejarla que pariera.
No, ya estamos hablando en labor de parto. Ahora, el problema no es que si la dejas parir o no, es que no la dejes entrar. Ese es el problema de la ley migratoria. Y con respecto a nuestro Congreso elector, Manolo Tavares Justo, la Comisión Nacional Electoral se reunió finales de la semana pasada y emitió una resolución rodando 30 días el proceso, precisamente por el luto nacional, el duelo que tiene el país, y estamos todos de acuerdo con eso. Hay que esperar que ese momento llegue y todo va a seguir transcurriendo. Vimos que desde una parcela, un conuco agarrado de unos plátanos, Dionis Sánchez dijo como que la política, o sea, habló. Pero espérate, ¿desde dónde? ¿Cómo fue? Él estaba como en su parcela. En su parcela, ¿no? ya Sí. en Oviedo, cortando plátanos, y como que se quejó sobre el comportamiento de los políticos en el país luego de la decisión de un grupo Yo creía importante, que él había hecho algo 360. de un grupo importante como Roberto Rosario, expresando su apoyo al señor Peñita. Ya limaron las asperezas con Dionis Sánchez. ¿Qué ha pasado con él? No, porque mira, con Dionis no hay ningún problema, ni con Frank. En los partidos políticos, cuando hay competencia, siempre hay debate. Pero como que hay imposición. No hay ningún problema ahí. No, todo está bien. Si tú vas a un proceso, tú vas a ganar o perder. Entonces tú tienes que estar listo para, si pierdes, perdiste, y si ganaste, Pero ganaste. habrá libre competencia. Pero claro que habrá libre competencia. César, no quedó claro. El presidente Fernández, pues a través de un video, una declaración, estuvo respondiéndole al gobierno. El presidente Fernández dice que lo que ha hecho el gobierno es solicitar que la oposición se adhiera a las medidas que ya el gobierno tomó, que no han sido convocados para un diálogo como tal, pero no quedó claro si, como ya se ha tramitado una comunicación oficial de parte del gobierno, por lo menos tengo conocimiento al expresidente Fernández o a la Fuerza del Pueblo, pero no quedó claro si la Fuerza del Pueblo va a participar en el llamado a diálogo que ha formulado el gobierno. La carta que recibió nuestro partido, dirigida al presidente del partido, el compañero doctor Leonel Fernández, era una carta invitándolo a un diálogo con 15 puntos aprobados. Entonces, ¿cuál es eso? No es diálogo. Eso tú me estás diciendo, endósame la decisión que yo tomé. Si tú tomaste las decisiones solo, entonces defiéndala tú solo. No me hagas parte a mí de una decisión que tú tomaste que yo no sé cuáles son los elementos para tomarla. Lo que ha dicho el presidente Fernández, estamos dispuestos a ir a un diálogo, pero sincero, y vamos a empezar de cero. Vamos a ver qué es lo que necesita el país en términos de esta crisis migratoria, cómo hacerlo, pero todos juntos, no lo que tú digas. No me digas que te firme un cheque que ya tú firmaste. Pero en el 2022, cuando el presidente Abinader hizo la convocatoria... La misma trampa. A los partidos de oposición. La queja de los opositores era decir que el gobierno no le había formulado sobre cuáles puntos iba a girar la conversación. Lo recuerdo como ahora. Entonces ahora el gobierno tramita una comunicación sobre la base de ya unos 15 puntos en concretos, y la reacción entonces, al parecer de la oposición, es la misma, de no participar. Los 15 puntos son acciones ya en funcionamiento, Carlos. Okay. Ya están operando. Todo está operando. Y no hay nada más que agregarle a eso, ¿no? Bueno, vamos a pararlo todo y vamos a empezar de cero. Señores, cuando fuimos al Consejo Económico y Social, a la mesa de migración, ya el gobierno tenía un documento hecho. No pusieron de relajo. Y nosotros nos retiramos al final del día. César, ¿qué necesita la fuerza del pueblo para acogerse al llamado de diálogo? ¿Qué necesita para acogerse? O sea, para decir, sí, estamos aquí, que somos sea un parte. diálogo sincero, donde todos participemos en igualdad de condiciones. Esa carta o esa comunicación que le llegó a la fuerza del pueblo, ¿tiene lugar, tiene fecha, tiene convocatoria puntual? Desconozco eso, porque la carta se la traen directamente al presidente. Y él en su mensaje del día de hoy no menciona si tiene lugar, pero eso es lo de menos lugar. El tema es la voluntad política que tú tengas para un diálogo serio. Esa es la realidad. Don Luna. Don César, hablando desde el punto de vista de las informaciones económicas y las estadísticas, el Banco Central de la República Dominicana acaba de enviar el informe del IMAE para el mes de marzo, poniéndolo en un crecimiento de 5.4%, en donde se refleja un alza inusitada del sector construcción de 14.5% de crecimiento para el mes de marzo. ¿Le hace algún tipo de sentido este dato? Bueno, yo quisiera saber dónde es ese 14.5% de crecimiento, porque casualmente el día de hoy yo estoy en un chat que se llama Construcción Santo Domingo, que hay una serie de ingenieros talentosísimos y que son promotores. De hecho, están ahí miembros de Acoprovi.
Y hoy colgaron en el chat, que tienen el dato que ellos tienen registrado, es que en este primer trimestre la construcción decreció en un 7,7%, es decir, menos 7,7%. La verdad, y yo lo estoy viviendo, yo soy constructor, estoy viendo cómo se está moviendo el mercado y está totalmente paralizado. Totalmente paralizado. Ahí, ¿esto es por los haitianos o porque la gente no está invirtiendo? No, la economía está en prácticamente casi, después de 3 meses será una recesión, pero ahora mismo la economía no está creciendo. ¿Y qué impacto puede tener en el sector que usted no, y la pregunta no es como dirigente político, sino como constructor, como ingeniero civil, qué impacto real puede tener en su sector si sigue de esta manera la política de deportación de gobierno, reconociendo que legales o no hay una cantidad importante de haitianos que trabajan en el sector? Mi tesis y mi posición, Anebelka, como ingeniero, como constructor, es que nosotros tenemos que, en ese famoso diálogo que invita al presidente, que invita al presidente Fernández, es que tenemos que buscar una salida a la mano de obra de 3 sectores. El primero es el agropecuario, que tiene una incidencia altísima. El segundo es la construcción y el tercero es el turismo. Hay que buscar una forma de regular esa mano de obra, que venga, trabaje y que, como decías ahorita, decíamos hablando, el que emplee tenga las garantías para devolver a esa gente a su país cuando termine el proyecto. Y no hay facilidades. Si usted como constructor con su empresa le va a migración y le dice, mire, yo necesito que usted me regularice estos 10 obreros, el contrato de trabajo, eso no hay una facilidad en particular. Hay áreas del gobierno donde hay un negocio con eso. Entonces, si me está yendo bien el negocio. ¿Hay áreas del gobierno, usted dice? O las autoridades. ¿Cómo así? Explíqueme. Muy sencillo, muy sencillo, pero hay un video en las redes donde un medio de comunicación grabó a una persona entregándole dinero a un oficial para que le entregaran precisamente a un patrón unos haitianos. Ay, caramba. Entonces no, o sea, a propósito del fallecimiento del ingeniero, Papa, discúlpeme. La iglesia está en manos de usted. Espérese, ingeniero, es que espérese que yo creo que no lo entendí. Porque usted quiere que yo diga algo que yo no voy a decir. No, yo le pregunté, si usted como empresario, constructor, con su empresa formal, va a migración y le dice, mira, de 20 obreros que necesito, tengo 12 dominicanos, pero estos 8 son haitianos, no están en condición migratoria, pero mire su pasaporte, mire su contrato de trabajo. Funciona. De hecho, yo tengo nacionales con su permiso de trabajo. Ok. Claro que sí. O sea, eso funciona, se lo regulariza. Sí, funciona. Y entonces no hay que hacer ningún pacto, sino que todo el que tiene... Lo que pasa es que hay que formalizarlo. Pero todo el mundo no lo cumple, Anibelka. Formalizarlo. Una parte, don César, que quizás no quedó... No tienen permiso de nada. Pero trabajaban en el sector, por ejemplo, construcción. Entonces su patrón dominicano no trató de que se regularizara. ¿No lo conoce? No lo conozco. Don Luna. Una parte que quizás no hablamos con relación al dato estadístico del 14% y el menos 7,7% que usted manifiesta. Las obras de Estado tampoco reflejan un aceleramiento en las mismas. Usted sabe muy bien, mi querido amigo Luna, que usted es un tremendo experto en economía, al cual yo me oriento todos los días, cuando lo escucho. Ay, caramba, que el impacto directo que tiene la inversión de infraestructura del Estado en la economía es muy sensible. Al ritmo que el Estado invierte, dinamiza toda la economía. En valor agregado en todos los bienes. Y ahora mismo estamos hablando de que este 5º año del gobierno del PRM, la inversión de capital anda por debajo del 2% del PIB. Entonces no hay forma que la economía pueda tener un aceleramiento si no hay esa inversión del Estado. Baja al metro, está detenida. Baja a la circunvalación de Maní, está prácticamente detenida. La circunvalación de San Francisco de Macorís, la circunvalación de Navarrete no existe. La entrada de Samaná no existe. Todas esas obras están detenidas. Estamos hablando que no tienen recursos económicos para motorizar ese importante sector que es la inversión en infraestructura. Y con el tema migratorio en la frontera, ellos han dicho que van a construir 13 kilómetros más de muro y que van a hacer una inversión en más empleos para el tema migratorio. ¿De dónde ellos van a sacar si usted dice que no? Esa es la gran pregunta. No, yo digo no. Yo no digo no tienen. Entonces, más deuda. Entonces estamos hablando de demagogia, de populismo, lo que nos tiene acostumbrado el presidente Abinader. Señores, él dijo que iba a ser 43 kilómetros y inauguró 2.7. Entonces, como si no, los mismos 2.7 no están listos, ¿cómo va a hacer los otros 43? César, finalmente, porque sabemos que usted tiene compromiso, una agenda siempre muy cargada.
el señor Gustavo Antonio Sánchez García, que es el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, se ha estado quejando de que el señor Radamés Jiménez está dedicado a sonsacar a los miembros de ese partido, y se refiere específicamente a una convocatoria, una invitación que le hizo Radamés Jiménez a Goyo para tomarse un café. Eso ha despertado pues una reacción de parte de Gustavo Sánchez. Yo le quiero preguntar a usted cuál es la visión, qué es lo que se ha planteado desde la Fuerza del Pueblo con respecto al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Seguir el plan de juramentarle a sus miembros? ¿Están cerradas las puertas a evaluar en el futuro algún tipo de alianza, o la línea es barrer desde ahora? No. Wow. Mira, yo casualmente hablé con Gustavo hace unos 10 días, que me llamó. Un gran amigo, Gustavo, fuimos compañeros mucho tiempo en el PLD, pero también en la Cámara de Diputados. Tuvimos una gran relación cuando Rubén era vocero, yo era el coordinador de ellos, y compartimos muchísimo y tenemos una gran amistad. Me llamó precisamente para ese tema, para que no se le malentendiera. Él sencillamente se quejaba en ese momento de que, concho, me juramenta a la gente y me hace una fiesta, como que era una burla. Y al final del día, nosotros dijimos, bueno, pero no ponemos música y ya, y juramentamos a la gente. Nosotros somos un partido en crecimiento y vamos a seguir creciendo. Fíjate que ahora en España el presidente acaba de juramentar gente del PRM. Casualmente, el secretario de la Secretaría, el titular, perdón, de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que es parte de esta comisión que preparamos el proyecto, se llama Wilkin Moreno. Es un miembro altísimo dirigente del PRM que se juramentó hace meses en la Fuerza del Pueblo. Es de todas partes que vienen a nuestro partido y nosotros no podemos cerrar las puertas. Y las alianzas son coyunturales. Cuando tenga esa coyuntura estaremos hablando de eso. Bueno, entonces no hay una decisión como tal, sino es el mismo proceso de crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Proceso de crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Claro. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz resto de la tarde y que le vaya bien. Saludos, un grato doña placer. Magda. Saludos a querida Magda, Mercedes, Florencio y Estrella. Usted mencionó ahí al señor Rubén Maldonado. Usted lo ve con frecuencia. Tengo unos días que no veo a Rubén. Sí. ¿Qué es lo que pasa? No, Rubén está trabajando mucho. ¿Sabes que Rubén Construyendo también. Sí. Rubén es constructor también. Está sufriendo. Sufrimos juntos. Sí. ¿Sabes que Rubén y yo somos compadres? Lloran sus Ok. penas. Rubén está muy bien, estuvimos juntos esta mañana y debe estar escuchando el programa. Y Rubén, sabes que es el presidente del Gran Santo Domingo, Ya. de nuestro partido, y constantemente está trabajando. Pero está medio ausente. En reunión, no, estaba trabajando. está Ya haciendo su ustedes no trabajo. necesitan ir al gobierno. Hoy, ¿por qué, No, profesor? ustedes están curados en salud. No, profesor, no. Necesitamos ir al gobierno para transformar el país. constructores. A mí me dijeron, si usted, Haciendo casitas y Haciendo cositas. a mí me dijeron, si eso. usted ve a Rubén Maldonado, ten cuidado, puede ser un fantasma porque está desaparecido. Rubén, Invítalo. responde. Bueno, pues Luego gracias, del César choque con Fernández. Félix Bautista, como que Está bajó la incóncable. guardia. Sí. Incóncable. Es posible. Ah, Bueno, el ingeniero César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también secretario de Propaganda, y está con una agenda legislativa importante. El presidente Abinader así lo señaló, hay un vacío, no se están supervisando las obras privadas, por lo que veo tampoco las públicas, y ya tenemos en República Dominicana pues varios accidentes que marcan la importancia de que a esto se le preste atención. Y decir que esa falta de supervisión pública no exime al propietario, a la propietaria del lugar privado, de darle el mantenimiento y garantizar la seguridad de quienes le consumen, porque eso para nada evita, por cierto. Bueno, hablando... brevemente, finalmente, Carlos, cómo no. aprovechando esa intervención de Anibelca, una de las cosas que queremos hacer desde la Dirección de Protección Civil es la concientización de la gente. Para eso, para que la gente entienda que si usted coge un tinaco y se lo pone sin buscar un experto arriba de su vivienda, puede poner en peligro a su familia. O sea, es que la gente sepa también. No solamente que te fiscalicen y te regulen, Claro. y te lo exijan, pero que también tú tengas la conciencia. ¿Y cómo usted va a fiscalizar las personas que viven en Cristo Park? Bueno, buscaremos el método. Fiscalizando. Buscaremos la forma. El único método es desalojarlo a todos. ¿En dónde? En Cristo Park. Sí, Cristo Rey, que son construcciones de un pilote y hay 5 pisos para arriba. Es un rico. La y sigue, informalidad y lo que sigue. hay que desaparecerla, porque en la informalidad no hay seguridad en ningún sentido. Ni hay orden. Pero si Gracias, se mueren, gracias, son César, muertos gracias, César. formales.